Estimados, buenas tardes. Esta es la prueba de PostgreSQL de Desafío Latam, donde dentro de los requerimientos, primeramente, se nos pide crear el modelo, revisando bien cuál es el tipo de relación antes de crearlo, respetando las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Podemos ver aquí el modelo lógico que se logró crear con la tabla intermedia, donde se ve la asociación a las tablas ya mencionadas dentro de esta tabla intermedia. Vamos a crear estas tablas a través del siguiente script con createTable, donde se puso el ID en la tabla movies, name y year. En la tabla tags se puso el ID y el tag, y en la tabla intermedia movies tags seleccionaron las llaves foráneas con ID, movies ID y tags ID. Luego se nos pide insertar 5 películas y 5 tags. La primera película tiene que tener 3 tags asociados. La segunda película debe tener 2 tags asociados. A continuación vamos a ingresar estos datos. Aquí se puede ver que se dio el nombre de la película con su año, los tags asociados a las películas y aquí la asociación, aquí la relación. Luego se nos pide contar la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Esto es a través del siguiente script, donde a través de un select, donde seleccionó el nombre de la película, se contó el ID de cada una de las películas dentro de la tabla intermedia, haciendo un left join con movies tags, donde el ID de la película sea igual al ID que está dentro de esta tabla, y se agrupó por el ID de la película. Podemos ver que Matilda, Grease y Titanic tienen 0, y aquí como se puede ver solo sale el ID de la película 1 y 2, donde Harry Potter tiene 2 y Star Wars tiene 3. Luego, dado el siguiente modelo, se nos pide crear las tablas respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipos de datos. Esto es a través de los siguientes scripts. Con createTable creamos la tabla questions con el ID, question y correct answers, luego la tabla users con ID, name y age, y la tabla answers con las llaves foráneas, el ID, answers, user ID y question ID. Luego, se nos pide agregar 5 datos. Se nos pide agregar datos, 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta debe estar contestada 2 veces correctamente por distintos usuarios. La pregunta 2 debe estar contestada correctamente solo por un usuario y las otras 2 respuestas deben estar incorrectas. Contestada correctamente significa que la respuesta indicada en la tabla respuestas es exactamente igual al texto indicado en la tabla preguntas. Vamos a insertar estos datos. Con lo que es insert into, podemos ver que se ingresó la pregunta con su respuesta correcta, los usuarios con su nombre y edad, y se ingresó la relación, donde podemos ver la respuesta de cada usuario, el ID de las preguntas y el ID de cada usuario. Luego se nos pide contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. El siguiente script nos muestra esta respuesta, donde a través de un select se seleccionó el ID del usuario y se contó la respuesta correcta. Y se hizo un right join, donde se relacionó a través de la respuesta con la respuesta correcta y se agrupó por el ID del usuario. Podemos ver aquí que el usuario 1 y 2 tuvieron una respuesta correcta, el usuario 3 igualmente, y el usuario 4 y 5 tuvieron 0 respuestas correctas. Luego se nos pide por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Esto es a través del siguiente script, donde se seleccionó la pregunta y la respuesta de cada usuario se contó. Se hizo un left join y se relacionó por respuesta correcta, correct answers, con la respuesta de cada usuario. Se agrupó por la pregunta, la respuesta y la respuesta correcta. Podemos ver aquí que la pregunta ¿en qué mes empezó la Segunda Guerra Mundial? Tuvo 0 respuestas correctas. ¿En qué mes estamos? Tuvo 2 usuarios la respondieron bien. ¿Cuándo se descubrió América? ¿Y quién es el presidente de Chile? Se respondieron 0 veces correctamente. ¿Y quién creó la insulina? Se respondió 1 vez correctamente. Luego se nos pide implementar el borrado en cascada de las respuestas, y al borrar un usuario y borrar el primer usuario para probar la implementación. Esto se puede ver al momento de crear las tablas, donde aquí en user ID, en la llave foránea, se dijo que fuera borrado en cascada. Lo podemos ver a continuación, donde al borrar este usuario, where el ID sea 1,
se ha borrado correctamente y no ha dado error. Y ahora lo podemos ver en la tabla respuestas, que sus respuestas ya no existen. Ya no existe la respuesta del usuario 1. Luego se nos pide crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Esto también lo podemos ver al momento de crear las tablas, ya que a través de un check se dijo que la edad tenía que ser mayor a 18 años. Esto es a través del check. Luego se nos pide alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email con la restricción de único. Esto lo podemos ver a través del siguiente script, donde se agrega el campo email a la tabla usuarios y luego se les da la restricción de único. Y esto lo podemos ver dentro de la tabla usuarios, donde el campo ya está existente, email. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.